psiquiatra, técnica en laboratorio clínico, y mi nombre es Silvana Galeano. También trabajo en el área de biología humana. Bienvenidos nuevamente a Vida Saludable. Es un placer estar contigo de nuevo. Y a vos que te enganchás por primera vez, te mando un caluroso abrazo también. No te vayas, quédate. ¿Sabes por qué? Porque juntos le daremos la bienvenida a Vida Saludable. Te cuento que en este programa vamos a hablar de un tema que sé que te puede preocupar, que te puedes estar preguntando acerca de ese tema, que a veces, tenemos diversas opiniones sobre estos temas y tiene que ver con la psiquiatría. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy particular, es un tema que a veces no se habla mucho de este tema, sin embargo, todos los días nos pasa de que nos encontramos en un lugar que vamos de pronto de compras, ¿por qué no a la feria? Nos encontramos con una persona que no nos trata bien, nos trata de una manera muy particular, un compañero de trabajo, vínculos que hemos tenido, afectivos, inclusive personas que pudimos haber querido mucho, pero que en definitiva nos hace sentir mal. Es una duda que nos queda, que te queda a vos, que me queda a mí, que decimos, pero qué raro, qué es lo que hice mal. Uno empieza incluso a culparse, ¿no? Uno empieza a preguntarse en qué estuve mal. Capaz que dije algo que no tenía que decir, capaz que no dije algo que tenía que haberle dicho. Y así nos pasamos, de alguna manera sufriendo en este mar de dudas donde estamos preocupadísimos porque la verdad que nos sentimos mal, pero no sabemos el por qué, excepto que es cuando estamos cerca de esas personas que pueden estar en los más diversos lugares. Ustedes saben que, bueno, en este tema nosotros tenemos un nombre para esto, y tenemos un experto en este tema que viene a investigar con nosotros, viene a descubrir con nosotros, viene a aclararnos estas dudas, de alguna manera hacernos sentir mejor, ¿sí? Se llaman trastornos de personalidad. Claro, son tantos los trastornos de personalidad que, bueno, últimamente en la sociedad estamos viendo más y más un trastorno de personalidad llamado antisocial y un trastorno de personalidad llamado borderline. Hay mucha historia en la psiquiatría con respecto a esto, han tenido distintos nombres, hoy se mantienen muy firmes algunos aspectos que podemos decir, pero si entonces me estoy enterando por este profesional de esto, cuidado, voy a abrir los ojos porque capaz que no era culpa mía, ¿verdad? O responsabilidad mía de haber dicho tal cosa o no haber dicho tal otra, es que desconocía que también existen este tipo de personalidades. No quiero que de ninguna manera te asustes con el término trastorno de personalidad, tampoco que lo mires como algo negativo, peyorativo, o de que estamos de alguna manera discriminando a ese otro que padece de ese trastorno, porque en verdad es un padecer, bueno, en la esfera psiquiátrica, pero tan válido como el que padece una diabetes, como el que padece hipertensión, etc. Porque las enfermedades psiquiátricas, por supuesto, que también existen en estos dos trastornos. Este colega tan querido por nosotros, que es médico, psiquiatra y psicoanalista, él se llama José Luis Ruocco, es muy querido por sus propios pacientes, ha trabajado en el ámbito público y también privado, con diversas, por supuesto, enfermedades mentales, pero en estos trastornos de personalidad se ha metido mucho, ¿sí? Se ha puesto realmente a investigar, a meter para adelante en pos de ayudar, porque ayudar a estas personas significa que nuestra sociedad
crezca, que nuestra sociedad también comience de alguna manera a comprender que muchas personas no es porque quieran actuar, sentir, ¿verdad? O, por ejemplo, pensar de determinada manera, sino que es ya su forma de ser, a eso le llamamos personalidad, que los va llevando de alguna manera a ser así como te planteaba al principio. Le damos la bienvenida al doctor José Luis Rocco. Muchas gracias por la invitación. Voy a contestar a sus preguntas y esclarecer problemas de salud de interés para todos ustedes. Hoy usted me ha preguntado acerca del trastorno antisocial de la personalidad. Antes de definirlo, le voy a hablar sobre la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Vamos a tratar de explicarlo en una forma simple. Cada persona tiene una forma de ser en el mundo que lo caracteriza y hay tres formas de ser. Porque las personas tienen muchas y distintas modalidades o formas de ser, pero para nuestros fines vamos a decir que existen tres formas de ser o existir en el mundo. El mundo neurótico, equiparable a lo que conocemos por normal, la forma de ser psicótica, equiparable a las formas graves de enfermedad mental o locura, y el psicopático o antisocial. La personalidad se define como una estructura estable y dinámica que incluye modelos permanentes del modo de percibir al mundo externo, al pensamiento y a la forma de relacionarse con el entorno y con uno mismo, que se muestra en una amplia gama de contextos sociales y personales. La personalidad incluye el carácter, que es una parte fija y no modificable de aquella, al temperamento, relacionado fundamentalmente con el humor, y a la identidad. Entonces, ahora sí podemos hablar del trastorno de la personalidad, que es un modelo permanente de modos de pensar, sentir y comportarse, estable en el tiempo, que implica un trastorno de los vínculos con otros, consigo mismo y de la realización personal. O sea, cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y desadaptativos, y cuando causan un deterioro funcional o significativo o un malestar subjetivo, son reconocibles desde la adolescencia. Ahora vamos a tratar de definir a la personalidad antisocial psicótica. Desde hace aproximadamente 2 siglos se está estudiando intensamente la personalidad antisocial. El Poder Judicial ha sido uno de los impulsores de la investigación de este tipo de trastornos por la necesidad de esclarecer el estado de salud o enfermedad mental de las personas que habían cometido delitos y la necesidad de tener un criterio de imputabilidad. Tienen un encanto superficial y a veces una muy buena inteligencia. Estos son los explotadores que manipulan con su encanto, aunque no todos son encantadores ni tan inteligentes. Tienen un notorio egocentrismo, o sea, Tranquilo. me tranqué. Tranquilo. ¿Empiezo de nuevo? No, hasta esa partecita donde ibas. Sí, egocentrismo. Exacto. Vamos. El egocentrismo, porque algunos autores piensan que la personalidad antisocial tiene una estructura de fondo narcisista, cuyas características son la grandiosidad, la superioridad y el referirse a sí mismos excesivamente. Luego, otro de las características es la ausencia de empatía, esto es la incapacidad de ponerse en lugar de otro, una pobreza e incapacidad afectiva notoria,
una vida sexual pobre e impersonal, pero fundamentalmente dada por la falta de compromiso afectivo. Un razonamiento insuficiente, pero fundamentalmente para frenar sus deseos. No aprenden de la experiencia, aunque en realidad no aprenden lo que no quieren aprender. Tienen una incapacidad de amar, aunque esto no es así. Ellos pueden tener afectos profundos con ciertas personas, pero con las personas que toman como un vínculo utilitario, esas las usan y las dejan. Y entonces son ellas estas víctimas, las que dicen que el antisocial tiene una incapacidad de amar. Mentiras. Tienen un tipo especial de mentir. ¿Por qué? Porque usan a la mentira como una herramienta. Amenazas de suicidio raramente cumplidas, que forman parte de manipulaciones, comportamientos fantasiosos, uso de drogas y alcohol, porque necesitan una sobreestimulación a veces. Y otro de los rasgos muy importantes, la cosificación del otro. O sea, le quitan los atributos que hacen a las personas semejantes a uno. El psicópata usa a las personas como si fueran objetos descartables y cuando ya no les sirven las tira. Es una cosificación. O sea, uno puede matar, pegarle un tiro a una cosa, a una persona no. Entonces por eso cosifican. Es el ejemplo del delincuente que entra a la casa de un individuo, lo cosifica y le pega un tiro para robarlo. Y permite explicar varias de las acciones de los psicópatas que son egocéntricos y manipuladores y utilizan a los demás para conseguir sus propios objetivos. Otra de las características es ser la manipulación y la coerción. O sea, si no pueden manipular, lo hacen por la fuerza. Luego tienen una particular facilidad para captar las necesidades de otro y utilizarlos como hacen los estafadores. Tienen una intolerancia al fracaso y a la frustración. Y además tienen lo que se llama una defensa aloplástica. Esta complicada palabra es muy simple, es decir, pasó tal cosa, me hicieron fracasar, o la culpa la tiene el otro, yo no tuve culpa de nada. Falta de remordimiento y culpabilidad es otro de los síntomas característicos. Tienen una incapacidad de sufrir duelos auténticos, tienen falta de metas realistas a largo plazo, una incapacidad de identificarse con valores morales, mucha impulsividad, y estos síntomas aparecen en la infancia. Por ejemplo, son niños que maltratan o matan mascotas, que tienen rebeldía, causan desórdenes en su casa, tienen un trastorno atencional y abandonan o tienen un bajo rendimiento escolar y cometen pequeños robos y agresiones. ¿Por qué límite? Porque está en el borde entre la normalidad y la locura. Esta personalidad limítrofe es una enfermedad crónica, específica y estable, y no es un estado transitorio y pasajero. Y está entre la neurosis y la psicosis, como dijimos. Tiene conservada la prueba de la realidad y tiene conciencia de estar enfermo. Se ha calculado que son entre el 1,6 y el 5,9% de la población, y es más frecuente en mujeres. El 75% de estos pacientes son mujeres. Para darnos cuenta de cómo son, tenemos que ir a la presentación clínica. Estos son pacientes que cuando, para emplear una palabra vulgar, están atacados, cuando se descompensan, consultan en los servicios de emergencia, en general por conductas suicidas,
automutilaciones, cortes, por la presencia de ideas psicóticas o delirios. Otras veces las conductas se vuelven muy evidentes por el intento de manejar a todas las personas que están a su alrededor para obtener sus fines. A veces es muy difícil para los psiquiatras hacer el diagnóstico porque los síntomas permanecen escondidos detrás de cómo se manifiesta el paciente. Pero cuando aparecen intensas oscilaciones de los estados de ánimo, angustia, dudas del paciente acerca de qué es, usa fármacos en exceso o tiene adicciones, o es muy impulsivo y muy agresivo, se piensa en una personalidad limítrofe. Y también cuando hace intentos de autoeliminación, o tiene visiones fugaces, o ve una persona imaginaria por un rato y de que después desaparece. Lo más frecuente son las autoagresiones. Podríamos hablar mucho tiempo acerca de los tipos de síntomas que tienen, pero podemos decir que los pacientes de este tipo pueden tener cualquier tipo de síntomas, en general serios, desde tener una intensa ansiedad a tener hipocondría, o por ejemplo sentirse enfermos sin estarlo, tener miedos desmedidos, que son llamados fobias, o tener estructuras de personalidad de otro tipo, pero fundamentalmente aparecen siempre como utilizando una forma de ser algo distante a la normal, porque utilizan todo un sistema de pensamiento distinto al de los comunes. Y una de sus características, que esta sí la voy a citar, es la difusión de identidad. O sea, cuando a uno se le pregunta, ¿cómo es usted?, no saben responder. Cuando le preguntan cómo es su mamá, se arman un lío. Si le preguntan cómo es su padre o su novio, no saben describirlo como persona porque tienen un problema serio de identidad. Sin embargo, mantienen el sentido de la realidad. Saben dónde están, el aquí y ahora, y se sienten enfermos y saben que lo están. Fundamentalmente, otra de las características es que tienen una gran intolerancia a la ansiedad. O sea, cuando están ansiosos se sienten muy mal, no pueden controlar sus impulsos y cometen agresiones de todo tipo. Y en general tienen una vida empobrecida porque no pueden transformar sus impulsos, no los pueden sublimar. Entonces, en general hacen muy pocas cosas. Otra de las cosas de los pacientes borderline es que pueden funcionar más o menos de tres formas: como neuróticos, o sea, aparentar normales; como verdaderos borderline, o sea, con todos los síntomas que describí; o hacer episodios psicóticos y entonces descompensarse. Es un problema para la familia y para la sociedad este tipo de pacientes, porque son un problema fundamentalmente social y de tratamiento, aunque el tratamiento es mucho más optimista que el de las personalidades antisociales. El tratamiento de las personalidades borderline es algo que cada vez está evolucionando en un sentido positivo.
Cuando está el paciente internado, está en tratamiento psiquiátrico, o sea que necesita medicación de diversos tipos para disminuir sus síntomas y llevarlo a la compensación. Pero luego que termina la internación, debe ser tratado por psiquiatra permanentemente. O sea que son pacientes que en general están medicados siempre. Por otro lado, hay tratamientos de tipo psicoterapéutico. El doctor Kemper, gran investigador de las personalidades borderline, ha creado, junto con otros colegas, un tipo de psicoterapia que ha beneficiado bastante a los pacientes borderline, aunque este tipo de psicoterapia se realiza a veces en forma intrahospitalaria y a veces simplemente en consultorios. También hay otros tipos de psicoterapia aplicables a este tipo de pacientes, que no es el psicoanálisis clásico, sino modificado. Esto es más o menos cuanto hay que decir de los pacientes borderline, que en realidad cuando operan a un nivel neurótico tienen un bastante buen pronóstico. ¿Qué hacer con las personalidades antisociales? ¿Qué se hace? Habitualmente es raro que consulten, solamente por ansiedad, por ejemplo, o para zafar de algún problema. No hay un tratamiento para esta personalidad en general, sus rasgos se atenúan con el paso de los años y es muy difícil rehabilitarlos. No hay mucho más para decir. Se han intentado diversos tipos de rehabilitación y en general los mejoran los tratamientos conductistas, pero los demás en general no. Una cosa a agregar es que son el 60% de la población carcelaria.